con el móvil, con Alan Zurita, para que dé cuenta precisamente de la situación previa al paro, como bien recién marcaba Laurita, que comienza al mediodía. Como podemos, a modo de anticipo, podemos contarte que la situación obviamente ya está cargada, muchísima gente con todas las reprogramaciones de vuelos que se intentaron adelantar, pero más tarde con Alan vamos a estar desde el lugar. Nos metemos ahora con la cargada agenda de anoche en el Senado de la Nación, que finalmente, sorpresivamente, o no tanto, pero a última hora sin dudas, volteó el DNU con los fondos reservados para la CIDE. Exactamente, a las 2:18 de la madrugada. Repasemos en el momento en el que los senadores le daban este golpe al gobierno. Este fue el momento de la votación. Está bien, pero el sistema me los marca como que estaba. De hecho, estaba presidiendo el senador Abdala cuando se supo que se incorporaba este tema al orden del día. Victoria Villarroel decidió ausentarse y se fue el resto de la sesión que la condujo Abdala. Resulta aprobada por los 2/3, se comunica... Perdón. Resulta rechazada la Fue ahí el error de Abdala, claro, porque ¿qué pasó? Lo que se aprobó era la estrategia de la oposición, que era votar en contra de la resolución, que lo que buscaba precisamente era aprobar el DNU. Lo que se hizo entonces fue rechazar, votar en forma negativa a la resolución que daba por aprobado el DNU, que ya había sido rechazado hace 2 semanas por la Cámara de Diputados. Por lo tanto, lo que ocurrió ayer fue un hecho histórico. Es la primera vez desde el año 2006 cuando se sancionó, después de un proyecto de Cristina Fernández de Kirchner, la ley que regula el uso de los decretos de necesidad de urgencia. Es la primera vez que las 2 cámaras rechazan un decreto. Estamos hablando, por supuesto, del decreto que le había dado 100.000 millones de pesos a la CIDE, en realidad a todo el sistema de inteligencia para gastos reservados. Y es interesante ver cómo se gestó, Virginia, esta mayoría, porque habíamos visto que el día anterior había habido una reunión en la Casa Rosada, donde había habido un supuesto preacuerdo para que se postergue esta votación y se utilice un espacio en donde funcionarios de la Casa Rosada iban a ir a una sesión reservada, es decir, sin público, a puertas cerradas, para que explicaran por qué necesitaban esos fondos, para qué se iban a usar en forma reservada. Y habían logrado quitarlo del orden del día, pero 2 bancadas mayoritarias, Unión por la Patria y la mayoría del radicalismo, dijo, no, nosotros no estamos de acuerdo en eso. Fue un acuerdo de ustedes, nosotros no estamos de acuerdo. Se votó, se incorporó al orden del día y después vino la votación. Al radicalismo y a Unión por la Patria se sumaron 3 senadores del PRO. 3 senadores del PRO, Luis Juez fue el único que puso la cara y dijo, no, pero hicimos un acuerdo. 3 del PRO votaron con el resto de la oposición y algunos senadores provinciales. Y el que no llamó la atención por su voto, pero sí hizo mucho ruido político, fue el senador Paoltroni, que recordemos lo habían echado de la bancada de La Libertad Avanza hace una semana, y él decidió precisamente dar la cara y decir, yo voté con ustedes, presupuesto universitario y boleta única del gobierno, pero de esto no. Así lo decía ayer Paoltroni anoche, a esta madrugada, Paoltroni del Senado. Si me dijera que la situación económica empiece a mejorar mañana, y bueno, empecemos por los jubilados. Sigamos por las universidades. Pero la CIDE para espionaje interno, para manejos políticos, para caja y todo lo que ya hemos visto en estos últimos 20 años, no, la CIDE para eso no. Muchas gracias, buenas noches. Es para destacar el operativo de diferenciación de Paoltroni, que acompaña muchas iniciativas del gobierno. De hecho, bueno, era del bloque de La Libertad Avanza, pero se diferencia en la designación del hijo, que fue el que motivó precisamente esta situación que tiene anómala actualmente. Y ahora, otra vez con este tema sensible que tiene que ver con la CIDE, es una estrategia de distancia bastante particular. Uno pregunta, en definitiva, ¿qué apunta, no? Bueno, es que ahora se quedó muy solo. Eso bueno, exactamente. La soledad política de Paoltroni. Pero bueno, con sus convicciones. Sí, que no es poco en este país. Ahora hay muchas dudas sobre qué va a pasar, porque de hecho la CIDE ya
en los papeles hace figurar como que esos 100.000 millones de pesos ya se gastaron. Ya se pagaron, ya no están. Lo cierto es que, claro, no es tan fácil decir ya se gastaron. De todos modos, tienen que explicar a la Comisión de Seguimiento Bicameral de los organismos de inteligencia en qué se gastó. El problema es que ahora esa plata tiene que volver atrás. Entonces, lo que efectivamente se gastó, bueno, van a tener que explicar en qué. Y el resto van a tener que desarmar esa contabilidad pública y devolverle la plata al Tesoro, pero se quedan sin presupuesto. En algún punto, de todas formas, la contabilidad creativa está a la orden del día en estas cuestiones. Seguramente van a encontrar una solución, porque el hecho de poder justificar gastos mientras estuvo vigente el decreto, bueno, hará que precisamente puedan imputar la mayor parte, porque era alto la proporción que figura como ejecutada. Sí, de los 100.000 millones, del 100%. Por eso, lo esté o no, claro. Lo que sí es claro, es algo que vos me marcabas fuera del aire cuando conversamos de estos temas. La comisión bicameral está altamente politizada, sí, claro. Está lejos de tener un perfil. No, me refiero, sí, por supuesto, pero me refiero de que esos diputados y esos senadores tienen un muy alto perfil que probablemente ideologicen mucho la cuestión en vez de abordarla desde un aspecto más técnico que ameritaría cuando hablamos de cuestiones de seguridad. Y tanto es así, Virginia, que algunos de ellos incluso son señalados como que fueron o son agentes también de servicios de inteligencia. Y hay que decirlo. De modo tal que cuán secreta va a ser el funcionamiento de esa comisión para resguardar la información que allí se trabaja, y es difícil. Por eso también las sospechas son cruzadas, ¿no? Hacia lo que hace la CIDE y también lo que hace el Parlamento con esa información. Ahora, no fue esta la única derrota que tuvo el